Bien, buenas tardes de nuevo, aquí en Amigos de la India, hoy martes 30 de junio del 2020. Vamos a hacer la sesión número 69 de los misterios del yoga. Con esta clase finalizamos el estudio por ahora del libro de Vicente Beltrán Anglada, Los misterios del yoga. Finalizamos hace unas cuantas sesiones y este mes de junio lo hemos dedicado a recapitular varios capítulos. Hay unas 24 diapositivas y lo que sabemos es que si todo va bien y la pandemia nos lo permite, el próximo mes de octubre realizaremos las clases presenciales los martes en nuestra asociación. Pero entonces el próximo curso no utilizaremos este libro que ya está agotado. Iniciaremos el estudio el 6 de octubre de este año, inicio del curso 2020-2021 con magia organizada planetaria. Semanalmente haremos lo mismo que hicimos ya en su momento con Introducción al Agni Yoga y con los misterios del yoga. Bien, como hemos hablado mucho del significado de las imágenes, pues pasamos directamente al trabajo. Aquí tenemos lo que hemos puesto en cada capítulo que procede, en cada sesión, que procede del primer capítulo de los misterios del yoga. Dice, los verdaderos esoteristas y discípulos espirituales trabajan con la sustancia débica que produce la luz, y que los magos negros lo hacen con la sustancia elementaria que vivifica las sombras. Nosotros somos conciencias solares que desarrollamos la conciencia dentro de vehículos involutivos que proceden de la anterior evolución del logos planetario, la anterior encarnación, la anterior cadena, lo que conocemos como la cadena lunar, que queda ahí en el espacio, el globo D, y que existe una misteriosa atracción por parte del logos planetario hacia eso remanente de su anterior encarnación, que básicamente es el karma de la humanidad. Bien, aquí que acabamos la semana anterior, la sesión número 68. Esto corresponde al capítulo 11 y a la sesión número 52. Dice, dentro de aquella inmensa soledad del silencio que nace del perfecto estímulo y rectitud de la acción correcta, se aprende a oír y a pronunciar las tres grandes notas o sonidos del universo, bajo formas accesibles a la naturaleza humana y a las virtudes esenciales que se destilan de su vida espiritual. Tales notas son el sonido de la prudencia, quinta esencia en la vida personal del mantra Aum, el de la paciencia, que caracteriza el sonido Om o voz del alma solar en su propio plano de manifestación, y el de la oportunidad, que sintetiza la obra de sabiduría del espíritu. Imagino que recordaréis cuando estudiamos esto, hace ya bastantes meses, que hablábamos de los tres sonidos de la creación. El de la prudencia, quinta esencia de la vida personal del mantra Aum, el de la paciencia, que caracteriza el Om o la voz del alma o ángel solar en su propio plano de manifestación, y el de la oportunidad, que sintetiza la obra de sabiduría del espíritu. Por lo tanto, aquí tendríamos aspirante, discípulo e iniciado. La oportunidad es una característica de conciencia de los iniciados. Continúo. Dice, por el sonido de la prudencia, estadio inicial del silencio nacido de la perfecta discriminación de valores, el aspirante espiritual comienza a escuchar y a reproducir la voz de la personalidad integrada, sintetizada en su verdadero nombre o sonido personal. Sintetizada en su verdadero nombre o sonido personal. Es el canto sagrado o mantra Aum del conocimiento perfecto. Dice, por el sonido de la paciencia, segundo estadio del silencio y símbolo de devoción y sacrificio, se le revela al discípulo el campo de servicio. Por el sonido de la paciencia, por el sonido del Om, del alma, se le revela el campo de servicio. Empieza a escuchar y a reproducir entonces la voz o nombre o sonido del ángel solar de su vida espiritual y a comprender el misterio latente en el Om y en la vida de la entidad solar, con la que viene enlazado desde el principio de las edades. Es el sendero de la comprensión perfecta. Probablemente todavía nos queda un poco lejos, pero hay que entender que estamos en un periodo evolutivo y hay que conocer ya muy bien en qué etapa nos encontramos. Estamos aprendiendo, estamos intentando ser sensibles a este sonido de la paciencia, que es la voz del alma. ¿Por qué sonido de la paciencia? Porque la paciencia está ligada al silencio de la personalidad, y para conseguirlo en estos tiempos hay que tener una infinita paciencia.
¿Por qué digo infinita paciencia? Porque el mundo de la forma se mueve de manera tan vertiginosa, impelido por el mundo del deseo, que prácticamente encontrar un momento de asueto es muy complejo. Es muy fácil hablar del silencio cuando uno está de retiro, cuando uno está en meditación, pero cuando uno tiene que estar activamente en el campo de su trabajo personal e intenta aplicar la máxima del servicio, se ve envuelto en infinidad de dificultades. Si se mantiene la nota vibratoria de la conciencia superior, que en el fondo se manifestaría como un cuarto rayo, es decir, una armonía expresada mediante el conflicto de la dualidad extrema y de la múltiple actividad, realmente tendríamos un referente claro, pero no todos en el sendero están o estamos en condiciones de mantener siempre ese punto vibratorio. Quiero decir con ello que estoy hablando de conflictos reales, no de figurados, y estoy hablando de un servicio encaminado a buscar el máximo bien para el máximo número, no para la mayoría, como se suele decir. Máximo bien para máximo número, entendiendo por lo tanto que habrá una parte que no se va a beneficiar de ello. Hay cuestiones karmáticas que se escapan a nuestra comprensión. Continúo. Dice, por el sonido de la oportunidad, tercer y último estadio del silencio, el aspecto iniciático, monádico, empieza a escuchar y reproducir el iniciado el nombre o sonido de su espíritu o mónada espiritual y a comprender en una elevada medida su relación magnética y vinculación kármica con el logos planetario, con el cual viene enlazado desde remotas edades en virtud de cierto sonido o vibración dentro del gran sonido original proveniente del logo solar. Es el sendero de santidad o de la sabiduría perfecta, el sendero de los maestros. Fijaos que cuando se adquiere determinado nivel, se te confiere el mantra que te pondrá en contacto con el tiempo debidamente utilizado, constantemente utilizado, podríamos afirmar, que te va a revelar que lo que en ese momento de tu coordenada espacio-tiempo, de tu evolución en el plano karmático, puedes percibir y sobre todo puedes manifestar en el campo de servicio que por línea de rayo se te está asignado. Y digo se te está asignado porque si estamos hablando de la oportunidad, prácticamente ya eres un miembro pleno de derecho de la jerarquía. Por lo tanto, cuando hablamos de se te ha asignado, estamos hablando de una voluntad del maestro de fusionarse con la voluntad de Shambhala para manifestar esa parte del propósito divino que corresponde a estos albores de la era de Acuario. Hay que decir que todo esto se nos escapa de la comprensión, no podemos racionalizarlo. Hay una de dos, o lo creemos o no lo creemos. Yo sinceramente os digo una cosa, estemos muy atentos, eso está ahí, y sobre todo intentemos buscar el silencio interno, el sonido, el silencio de la paciencia, del contacto con el alma. Y no nos preocupemos para nada, porque poco a poco, la luz se hará, la chispa se manifestará y tendremos la intuición que nos dirá exactamente en qué consiste. La clave está, como Vicente tantas veces nos enseñó, el maestro tantas veces nos enseñó en el plano físico, en la serena expectación. Y la serena expectación es vivir precisamente este sonido de la oportunidad, no tanto el de la paciencia, es el de la oportunidad. Él era un alto iniciado y por lo tanto tenía derecho a decir lo que sucede, que por supuesto nunca lo afirmó públicamente. Aunque sí es verdad que en Petit Comité a veces dejó caer cosas bastante reveladoras. Es el sendero, el sonido de la oportunidad, el sendero de la santidad o de la sabiduría perfecta. Y aquí dice una cosa muy importante. Espíritu mónada espiritual y a comprender en una elevada medida su relación magnética y vinculación kármica con el logos planetario con el cual viene enlazado desde remotas edades en virtud de cierto sonido o vibración. Vamos a explicarlo en lenguaje popular, en lenguaje sencillo, asequible. Imaginaos por un momento que tenemos la capacidad de comprender este don de la oportunidad, este sonido, hemos pasado imaginativamente, vamos a hablar así, una tercera iniciación, nos acercamos a una cuarta, evidentemente nos van a dar el nombre del logos planetario en la cuarta, y evidentemente lo que van a descubrir quien utilice ese mantra, por pura analogía,
es que hay un vínculo con este gran maestro que es el logos planetario. Pues porque seguramente que en eones pasados, muy muy remotos, en diferentes sistemas, este ser fue nuestro instructor y estamos completamente ligados a él. No por un karma de esos que nos atenaza, no, no, por un cumplimiento del deber, por un dharma maravilloso. Claro, esto así dicho desde fuera puede parecer una simple teoría, pero si entendiéramos que todo lo que nos acontece en la vida es necesario para que podamos manifestar uno de los tres sonidos, entendamos entonces que si se trata de la oportunidad, se trata de un iniciado, con mayor razón todavía. Continúo. ¿Alguna preguntita? Hemos acabado un capítulo, entramos en el otro. ¿Tenéis alguna preguntita sobre lo que hemos leído? ¿Sí? A ver. Yo he apagado el ventilador, ahora no se oye. Vale. Cuando decía Vicente la cósmica oportunidad, ¿está fuera de este sistema? La cósmica oportunidad es el aula de pasada a la quinta iniciación, para hablarlo un lenguaje más sencillo. El aula hacia la cual él hablaba del aula del conocimiento y de la sabiduría. Primeramente está la de la ignorancia, o dicho de otra manera, la escuela del aprendizaje, porque a fin de cuentas todos somos aprendices, ¿eh? Todos, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, cuando decimos todos, el logos planetario aspira a parecerse a su maestro, el logos solar. El logo solar aspira seguramente al logos de Sirio, estos a los logos de la constelación de las Pléyades, sobre todo al logos cósmico. Y el logos cósmico, evidentemente, en el grupo de trabajo en el que está con 7 sistemas cósmicos, constituyen lo incognoscible, ¿no? El parabrahman, esto que se hablaba. Es lo que la referencia, el esoterismo revela, más o menos, la enseñanza. Pero eso se escapa a nuestra comprensión. Por lo tanto, lo que sí sabemos es que esa cósmica oportunidad es un enfoque desde la perspectiva de una mónada en un punto determinado de la evolución que se le presenta la oportunidad de acompañar a un gran mentor espiritual, a un logos, a cumplir un propósito. Hay que decir que en esos niveles la libre elección como la entendemos los humanos, yo diría que no existe, porque es tal grado de comprensión que tiene una entidad de este tipo que francamente por su propia energía monádica se va a encaminar directamente. Es decir, no hay que elegir nada en el sentido tradicional de la mente concreta, ya está dada la circunstancia. Ya está impreso eso, ¿no? Claro, es automático. Lo que pasa es que, ¿cómo lo explicas? El ser humano quiere saber, pero es que yo que soy libre, no. Tú eres libre de tomarte un refresco de una marca o de otra, por ejemplo. Con lo cual, libertad ninguna. Aquel que piensa sí que es libre. Y como el ser humano se comporta de manera instintiva en una proporción muy amplia, de libertad ninguna. Y la prueba la tenemos de que su pensamiento es voluble. Un ser humano que es libre no cambia cada día de su forma de pensar, ¿eh? No. Esto se va construyendo cada día. Y llega un momento que eso ya está aposentado y te acompañará hasta el final de tu encarnación. Pero esta gente que hoy piensa de una manera y mañana piensa de otra, hay que decir que no piensan en nada. Más bien son pensados, son dominados por el deseo. ¿Alguien más? ¿Noemí, por ejemplo? Sí, Jesús. Mira, en cuanto a la paciencia y a la oportunidad, para trabajar esto se presentan las pruebas, ¿no?, necesarias, ¿no?, ¿verdad?, para cada una de las etapas. Para cada una de las etapas, sí. Se presentan las pruebas y, claro, lo primero es el tema de la personalidad. A ver, la personalidad, el problema que tiene la personalidad es que nosotros decimos, somos una personalidad, y hay que decir a guión seguido que es mentira, o a renglón seguido que es mentira. No somos una personalidad en tanto y en cuanto no estemos integrados. Si estamos integrados y la mente es la que domina, la que se manifiesta, y aquello que se propone lo consigue en su justa medida, evidentemente somos una personalidad. Pero si no, somos un cúmulo de 3 energías que francamente no se llevan a veces muy bien, donde el vehículo emocional, porque el planeta es como es, quiere mandar más, donde se generan unos conflictos emocionales que repercuten directamente en la capacidad que tiene el alma de irradiar sobre su vehículo más denso, que es el etérico. Curiosamente, es el etérico y nosotros no lo vemos. Por eso, lo que hay detrás de las enfermedades es el tema de las energías.
Y hoy con la pandemia esta ya se sabe cada vez más. Cada vez que nos alejamos del prana, de la partícula chi, que es la energía del logo solar, que nos envía cada día su amor, su energía pránica, si nos alejamos y miramos a la energía lunar, enfermamos, que es lo que nos ha pasado esotéricamente con la pandemia y con cualquier enfermedad. Y además, fijaos que afecta a los pulmones que trabajan, el aire, ¿verdad? ¿Y qué extraen los alvéolos? El oxígeno que necesitamos. Nosotros necesitamos oxígeno. Claro, ese oxígeno, ¿qué hace? Alimenta las células, produce un proceso de oxidación de células y una continua renovación, ¿verdad? Curiosamente, el aire aquí está asociado a la mente, ¿verdad? Por lo tanto, si el elemento aire está asociado, es netamente mental, aquí entendemos que es una emanación de la mente del logo solar, la mente divina. Y cualquier apartamiento de ese principio hace que como raza degeneremos. Que tal vez lo que la parte oscura de la humanidad, las mentes concretas más dominantes del mundo, quieren que la humanidad prácticamente pues seamos poco menos que robots. De hecho, viendo lo que se ve por la televisión, no hay mucho que trabajar para conseguirlo, porque no es porque den películas donde aparecen unas humanidades zombies que han salido de la ultratumba, es que en realidad es una analogía de lo que está sucediendo a nivel mundial. Está saliendo gente en circulación que francamente uno no sabe realmente de dónde ha salido. ¿Cómo es posible que esta sociedad haya dado luz a semejantes entidades? Pues muy fácil, porque predomina el egoísmo, la satisfacción material, nos hemos alejado del alma, del contacto con la esencia, nos hemos alejado de la capacidad de irradiar amor, prácticamente, aún desconociendo ese nombre. Gloria, ¿queréis preguntar algo? Venga. ¿No? Milagros, ¿queréis preguntar algo? ¿No? No, en principio no. Vale, continúo. Capítulo 12, sesión 55. Dice la gran invocación, un mantra de la nueva era. Este capítulo tiene por objeto aclarar ciertas dudas acerca de esta plegaria mundial, analizando sus tres particularidades esenciales: procedencia, significado y finalidad. Nos ha sido preguntado muy frecuentemente cuál era nuestra opinión acerca de este mantra y si lo considerábamos eficaz como sistema de ayuda en un mundo aparentemente desquiciado en sus valores morales y en creciente caos psicológico y social, en vez de emplear técnicas concretas de ayuda internacional, tal como las que emplea Cruz Roja, Naciones Unidas, a través de sus departamentos de servicio, UNESCO, OMS, FAO, UNICEF, etcétera, etcétera, ¿no? O el servicio espontáneo y desinteresado individual o grupal en momento de grandes crisis mundiales, tales como aquellos en que se abate sobre la tierra alguna espantosa calamidad provocada por los propios hombres o por los elementos geológicos. Curiosamente lo escribió en los años 70 y parece que lo hiciera ayer, porque hoy estamos en una contingencia mundial muy complicada, no sabemos bien de dónde viene, y todos aquellos que habían pensado que esto se acababa ya y vamos a hacer vida normal, y yo internamente me decía que esto no se acababa, resulta que en todo el mundo hay un revival un repunte de esta epidemia, y hay algunos que ya auguran que en las próximas semanas o meses tendremos lo mismo que hemos vivido en primavera. Bueno, si esto sucede, no sé qué va a pasar de cara al futuro, porque la economía se paraliza y ya veremos a ver el tiempo que tardamos nosotros en cristalizarnos como conciencias en amplia escala. Por lo tanto, hoy más que nunca es necesario que aquellos que han descubierto un poco de luz se mantengan firmes en la luz y la puedan compartir de manera espontánea. Así hablamos del mantra solar, la plegaria invocativa, la capacidad del segundo rayo, que es el rayo encargado de invocar. Pero claro, una cosa es invocar y otra cosa es evocar. Y si antes no invocamos, no tenemos derecho a continuar invocando. ¿Por qué? Pues porque lo poco que tenemos no somos capaces de compartirlo, es decir, no queremos evocarlo. Continúo. Dice, podríamos decir, y esto puede afirmarlo, dice Vicente, cualquier persona sensata, que practicar el bien en el nivel que sea siempre es bueno y es una expresión del espíritu de fraternidad y de solidaridad. Sin embargo, cuando hablamos de mantras o de invocaciones, nos referimos a una nueva técnica de servicio en el área extensa
de necesidades dentro de la humanidad. Podríamos definir científicamente esta técnica como el poder creativo de la mente removiendo los éteres planetarios por el impulso de la buena voluntad. Podríamos definir de forma científica esta técnica de la invocación como el poder creativo de la mente removiendo los éteres planetarios con el impulso de la buena voluntad. Ojalá lo entendiéramos mejor, porque en realidad esta es la diferencia que hay detrás de lo que es el rezo, la plegaria tradicional cristiana, de lo que es la invocación acuariana. Es un cambio de actitud nada más, no de lo que se dice en las palabras. Las palabras tienen un significado oculto. Además hay que decir una cosa. Nosotros hablamos de la gran invocación, pero en realidad tengamos en cuenta que lo que la jerarquía ha tratado de hacer a través del maestro tibetano es trasladar 7 mantras, en un texto que fuera asimilable por la conciencia humana, que es la gran invocación. Esto lo sabíais, ¿no? Me imagino. Lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Del tema. 7 mantras. ¿Cómo son los mantras? No lo sabemos. Los conoce la jerarquía, los conoce Shambhala. Son mantras solares. ¿Cómo se traduce en una lengua que la humanidad entienda? Pues se hizo un trabajo que hablaba de 3 verdades maravillosas. Y que hablaba ni más ni menos de la mente de Dios, del corazón de Dios y de la voluntad de Dios. Y decía lo siguiente: cuando estas cualidades se manifiesten en la tierra, el mal cesará. La humanidad podrá cerrar la puerta donde se halla el mal. Eso es la gran invocación. Y acaba ni más ni menos con una sentencia, reivindicando la luz, el amor y la voluntad al bien. ¿Para qué? Para manifestar el plan de Dios. Por lo tanto, ¿de quién depende el uso de la gran invocación? De la raza humana. Hablando claramente. La jerarquía hace su trabajo, pero no podemos esperar que nos hagan el nuestro. El nuestro nos corresponde a nosotros. De que sea tan importante entender que ese trabajo kármico se ha realizado por la conciencia humana que realmente ha despertado. El que no ha despertado, pues no le podemos pedir responsabilidades, pero los que han despertado, y son bastantes, sí que debemos exigirlas, empezando por nosotros mismos. Continúo. Dice: esta frase define el alcance del proceso que, como observarán, engloba simultáneamente el poder de pensar y la capacidad de amar. Poder de pensar y capacidad de amar. En una síntesis de equilibrio natural, ambos aspectos constituyen la base de toda posible creación. Aplicada esta creación a los éteres planetarios, tenemos en marcha un proceso de redención de la sustancia, constituyente de dichos éteres. Y si tenemos en cuenta que es a través de los éteres que circula toda forma posible de energía dentro del universo espiritual y físico en que vivimos sumergidos, comprenderemos también la importancia de remover creativamente los éteres invocando energías de tipo superior. Energías de tipo superior. Si tenemos en cuenta que es a través de los éteres que circula toda forma posible de energía dentro del universo espiritual y físico en que vivimos sumergidos, el sistema solar, por ejemplo, que es la conciencia del logos, el amor del logos, conciencia pránica, comprenderemos también la importancia de remover creativamente los éteres invocando energías de tipo superior. ¿Qué se nos pide entonces? Pues básicamente no ensuciar el patio, mantenerlo limpio, mantener nuestra conciencia limpia a nivel individual para que a nivel grupal la afluencia de la energía superior, ya sea del logos planetario, del logos solar, de la jerarquía, de Shambhala o de la propia humanidad, se pueda manifestar creativamente. Esto es como, ¿os acordáis hace años cuando la televisión era analógica, la señal, que de vez en cuando había niebla, se desenfocaba la imagen? Hoy en día, como todo es digital, lo que sucede es que aparece el pixelado o prácticamente el televisor cierra el canal y punto, porque la señal es débil, no quiere provocar ese mareo de cosas que se mueven, ¿no? Pues ¿qué se nos pide a nosotros? Pues mantener la conexión plenamente activa, estar centrados precisamente en ese servicio, es mantenerse atento con la fuente emisora. Por lo tanto, si nos mantenemos atentos, centrados en el alma, al final, cuando recitemos la gran invocación, va a ser la propia alma la que la va a entonar. Imaginaos el efecto revulsivo sobre los éteres planetarios, que un porcentaje de unos cuantos miles en la Tierra pudieran recitar la gran invocación como almas y realmente lo hicieran.
¿Sabréis lo que se estaría movilizando en esa zona? Y a nivel planetario, increíble. Pues esas circunstancias tan halagüeñas no se dan a nivel mundial todavía, se dan en pequeña proporción. Sin embargo, para mí fue una revelación muy grande la caída del muro de Berlín en el ya muy lejano 1990. En ese momento me pregunté, directamente, o 89 o 90 fue, me pregunté a mí mismo, caramba, ¿es tan importante la gran invocación? Pues sí, llevamos años recitando la gran invocación y aquí tenemos un resultado palpable. Fue de forma fulminante y muchos conflictos de la Tierra han venido y se han marchado por el uso de esta gran invocación, porque no olvidemos que cada vez que invocamos, estamos invocando luz para todo, por lo tanto saldrán conflictos latentes y saldrá a través del uso correcto de las energías una revelación nueva. ¿Sigo? Dice, nos hemos referido a la redención de la sustancia. En esta frase, aparentemente sin sentido, reside la explicación del misterio de nuestra procedencia divina y de nuestro destino creador. Más adelante, dice Vicente, explicaremos el significado de esta idea. Por el momento nos atendremos al hecho práctico que se destila de nuestro juicio analítico sobre el aspecto invocativo que ha de producir revulsión en los éteres y determinar en los mismos una gran catarsis redentiva que pondrá en circulación un tipo de energía cada vez más sutil, potente y resolutiva. La técnica de la invocación es eminentemente mental y por lo tanto científica en todos sus aspectos expresivos. Hemos considerado, dice Vicente, oportuna esta pequeña introducción debido a que en forma acrecentada los seres humanos responden al aspecto mental de su naturaleza psicológica y van introduciéndose progresivamente en un campo propicio a la actividad creadora. Campo propicio a la actividad creadora. Aspecto mental de su naturaleza psicológica. Muy bien, muy bien. Revulsión de los éteres, en los éteres. De ahí es importante que cuantos más meditemos, cuantos más utilicemos la gran invocación de manera correcta, mental, con profundo amor, apartado de la personalidad, mayor efectividad tendrá. Dice, cuando hablamos de invocación como de una técnica mental, nos estamos refiriendo también a una oportunidad de nuestros tiempos sin parangón alguno en la historia del planeta. La oportunidad nos brinda la constelación de Acuario, con sus inmensas posibilidades de desarrollo mental y técnico, y también por la infusión del gran misterio de paz, consecuencia directa de ciertas fuerzas cósmicas que maneja el Señor de Acuario, y que transmite a los espacios siderales a través de las esplendentes estrellas que constituyen sus centros cósmicos de actividad. Madre mía, cosmología pura, ¿eh? Dice, no vamos a adentrarnos, sin embargo, en consideraciones sobre esta cósmica grandeza, sino a referirnos solo al aspecto más asequible a nosotros y que podemos centralizar en la palabra oportunidad. Yo entiendo, cuando hablamos de este tema, que estamos hablando del brazo de Orión, me imagino, ¿no? De esta parte de la galaxia donde estamos nosotros y las 88, 87 constelaciones que se divisan en el planeta, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, porque del resto de la galaxia me imagino que no podríamos hablar con propiedad. No sé vosotras qué pensaréis. Dice, por esta oportunidad única y durante un ciclo de más de 2000 años, la edad de Acuario, el planeta Tierra estará bajo la protección de Acuario. Todas las escuelas esotéricas del mundo son conscientes de esta oportunidad y se prepara intensamente a los discípulos mundiales para este acontecimiento sin precedentes. La jerarquía y el propio centro de Shambhala están ajustando sus recursos y estableciendo las requeridas condiciones planetarias para recibir las inmensas y potentísimas energías que han de introducir síntesis espiritual y reajuste de todas las reservas mundiales en orden a la espiritualidad en todos los departamentos de actividad humana, culturales, religiosos, políticos, psicológicos, científicos,
filosóficos, artísticos. La catarsis etérica ha empezado ya hace bastantes años, siendo los grandes avances científicos alcanzados en estos finales del siglo XX, esto lo escribió hace los años 70, solo una pequeña muestra de la tremenda potencialidad de las energías que van penetrando en el planeta Tierra a través de las fisuras que van dejando en los éteres planetarios la aurora de este nuevo día acuariano que se acerca. Bueno, como de costumbre, muy metafórico, muy especial, muy hermoso, y nos explica cómo es un cambio de era. Energías nuevas y evidentemente energías que han de salir, porque esas energías cristianas han cristalizado la conciencia humana. Y hoy en día todo lo que esté basado en la tradición es sinónimo de esclavitud. ¿Por qué lo digo esclavitud? Porque nos hemos enganchado a ideas del pasado que muchísimas veces no resisten el paso del tiempo y más que nada no resisten el juicio de la más mínima razón. Por lo tanto, entendamos que todo aquello que realizamos, pensamos, afirmamos, basándonos en la tradición y en que siempre ha sido así y no fruto de nuestro desarrollo interno, está condenado al fracaso. Hemos de ser genuinos, hemos de ser de reveladores de una nueva vida. Eso es la constelación de Acuario. Dice, la insistencia general a hablar y a pensar en términos de grupo y de trabajar en forma mancomunada para resolver problemas y situaciones internacionales, así como el espíritu de libertad y disconformidad social que vemos por doquier, muestran otra de las formas típicas de Acuario, que en un despliegue de valores absolutos debe mostrarle al ser humano la verdadera senda de la espiritualidad y del cumplimiento universal. El acuariano es transgresor de formas, le gusta ser transgresor de formas, de todo lo caduco. Le gusta confiar en sí mismo, ser rompedor, porque en cierta medida ha visto más allá y ha visto lo que debería ser y a su alrededor tiene pues lo que hay, que lo que hay es conciencias ancladas en el pasado, en lo cómodo, en lo fácil. Sigo. Un momentito. Dice, la insistencia general a hablar y a pensar en términos de grupo y de trabajar en forma mancomunada para resolver problemas y situaciones internacionales, así como el espíritu de libertad y desconformidad social que vemos por doquier, muestran otra de las formas típicas de Acuario. Y realmente aquí podríamos ya formularnos la primera pregunta. ¿Qué tenemos que comentar de esto último que hemos visto? ¿Os parece que hay algo para comentar o pasamos a más adelante? Milagros, Gloria, que no has dicho nada. Elena, Noemí. ¿No? Sí, yo una cosa. Venga, dila. Es que, a ver, ya sé que esto es especular, pero es que la última estrofa de la gran invocación, la cuarta, la que nos corresponde a nosotros, la humanidad, sí, que es nuestro trabajo. Uh-huh. Entonces, como es un mantra solar para la época de Acuario, uh-huh, quiere decir que la luz llegará en mayor cantidad de la que hay en este momento, es decir, que los hombres captarán esa luz, serán capaces de practicar la buena voluntad, las relaciones, es decir, se implantará un poco más de amor en el planeta y todo demás. ¿Esto llevará a cerrar la puerta? ¿Dónde? En realidad, la era de Acuario, lo que debería de manifestar, si realmente lo vemos del prisma esotérico, es un profundísimo cuarto rayo que en el fondo es un segundo rayo manifestándose mediante la acción correcta. ¿Qué significa eso? La energía búdica del cuarto rayo, del segundo en este caso, a través de la acción es el cuarto rayo, buscando el equilibrio más sublime, la armonía, el bien del grupo, pero en el fondo es la segunda. ¿Qué vamos a ver en realidad? El aspecto amor del Creador. Lo que sucede es que para ver el aspecto amor, prácticamente formando parte del aspecto luz, que es la inteligencia, lo primero que los humanos que tenemos, que es lo más denso que tiene la mónada, a fin de cuentas el aspecto luz del aspecto materia es la mente de Dios. A nosotros nos toca vivir la parte de la mente concreta, hablemos así en estos términos. Él no tiene dualidad, pero sí que está encarnado. Él como esencia no tiene dualidad. Como esencia nosotros no tenemos dualidad, lo que sucede es que estamos en un periodo evolutivo. Necesitamos un anclaje muy claro a la forma caduca.
Él necesita de esas formas para evolucionar y evolucionar nosotros con él. No sé si he respondido. Dime. Sí, bueno, es complicadillo un poco, pero bueno, se va entendiendo un poco. Dime. ¿No hay más preguntas? Vale, paso entonces. Estamos sesión 57, capítulo 13. Dice, en el ejemplar de la revista Conocimiento de la Nueva Era, editada en Buenos Aires, correspondiente a enero-febrero del 73, insertamos un artículo titulado Actividad de servicio, en el que precisábamos ciertas técnicas invocativas de energías de los distintos éteres planetarios físicos, psíquicos y mentales, cualificados por determinados grupos de devas, con el definido propósito de canalizar para el bien de la humanidad y contribuir así, hasta donde nos fue posible, el mejoramiento de las condiciones humanas y sociales. Él hizo un trabajo bastante importante aquí en Barcelona, por lo que yo pude tener contacto en su momento, aparte del aspecto público que todo el mundo conoce, de determinadas invocaciones para alejar determinados tipos de actividades de la ciudad. Hizo bastante trabajo en esto. Hombre, le toca hacerlo. Un discípulo, cuando llega a determinado nivel y se le ha dado el poder de conocer ciertos mantras especiales de invocación de la luz, el amor y la voluntad al bien, hay infinidad de trabajo en la calle. De grupos pues que bueno, tienen la evolución que tienen, hacen lo que hacen, y qué mejor para un discípulo avanzado que invocar huestes angélicas para transferir esa polaridad que de momento es bastante densa de ciertas actividades que se realizan en el planeta Tierra. No hay que dar más detalles. No se trata de combatir el mal, que no está permitido combatir el mal, no hay que combatir, hay que hacer el bien. Por tanto, haciendo el bien en la invocación correcta, se está intentando llamar la atención de ciertos grupos de ángeles para que realmente podamos colaborar de forma científica con ellos, no para que nos hagan el trabajo como nos enseñaron en el área de Piscis. Tú llama a los angelitos, que me decían a mí de pequeño, y los deberes de la escuela te los van a hacer los angelitos. Pues bueno, no sé, no fue así en sentido literal, ¿eh? Cuando era pequeño los deberes de la escuela tenía que hacerlos yo. Pero sí que es verdad que ese pensamiento por alguna razón quedó en mí bastante claro, y tal vez eso fue la base para después contactar con el reino angélico en su momento, pero muchísimos años después. Es decir, algo en mí creía en él, lo hacía ver. Por lo tanto, creo que viene de la vida anterior como mínimo, y por lo tanto es una capacidad que indica un alma que básicamente en el segundo rayo tiene su punto de anclaje. Por lo tanto, aquí lo que se estaba rondando no es tanto la luz que nos ha llevado a una sociedad hipertecnificada, porque él hablaba de los años 70, no se hablaba de Internet, y hoy prácticamente la vida existe porque existe Internet. Fijaos a dónde hemos ido a parar. Y curiosamente Internet nos habla de un mundo que no es denso, pero es que el mundo de la espiritualidad y del trabajo grupal interno tampoco es denso. Fijaos cuántos paralelismos podríamos establecer aquí, ¿eh? Continúo. Dice, este proceso invocativo y el de su correspondiente respuesta, basados ambos en la conocida frase esotérica de Cristo, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará, tenía como principal objetivo introducir en el área específica de la humanidad doliente, en los tres niveles expresivos de su evolución normal, es decir, la mente, la condición psíquica y el cuerpo físico, los gérmenes puros, sutiles y radiantes procedentes del mundo espiritual, con el objeto de acelerar el proceso de curación mental, emocional y física iniciado por Cristo hace 2000 años en nuestro planeta. A ver, visto de esta manera, el Padre Nuestro, por ejemplo, fue un mantra que hizo mínimamente la limpieza necesaria para empezar a responder al corazón, a ese aspecto que no es concreto, que se aleja del patrón de la mente concreta, que utiliza la intuición, la creencia. ¿Para qué? Para perder de vista el punto de vista materialista, que no porque fuera el pueblo judío. El pueblo judío es en tanto y en cuanto tiene la mente concreta como agente directriz, y eso es una condición que tiene la humanidad. Por lo tanto, no hablemos de ese grupo étnico, como se le quiera, o esa religión, o ese grado de conciencia que asociamos a unas vestimentas, una cultura, un territorio en el mundo. Se dice que el plexo solar de la humanidad es Palestina, esto en el cercano oriente, pero cuidado, ese plexo solar está en todo el planeta Tierra a efectos prácticos, porque en cualquier parte del mundo está este brote de mente concreta que niega la realidad interna.
que rehúye totalmente de cualquier planteamiento basado en un contacto interno, una revelación de conciencia, que deja de lado la creencia, reniega de ella, la trata de peligrosa. Ahora bien, tú me dices que la creencia, por ejemplo, un debate de estos, es peligrosa y me estás imponiendo tu punto de vista que solamente tú eres capaz de descubrir y de manifestar. Por lo tanto, no sé quién de los dos tiene razón. Yo simplemente digo que aquellos que tienen tanto interés en negar el aspecto de la conciencia manifestándose de una forma que aparentemente no es científica y racional, yo creo sinceramente que todos aquellos que somos sensibles a la conciencia tenemos total libertad de expresarla. Yo no pongo en duda el descubrimiento científico, para nada, faltaría más. Yo intento ajustarme al patrón científico. Lo que sucede es que si tú no meditas y tú no llevas vidas de meditación, de contacto interno, ¿qué perspectiva interna esotérica o de sentido esotérico puedes tener de la realidad? Los científicos lo sustituyen con su meditación continua, la focalización de la mente en un proceso de investigación, ya sean las cepas de los virus, los efectos, todo este material que van continuamente archivando, clasificando, reflexionando, manifestando fórmulas matemáticas, estadísticas, etcétera, etcétera. Esto es una meditación. Lo que pasa es que no es la meditación que el segundo rayo o el sexto rayo considera, pero es meditación y eso nos debe quedar clarísimo que es meditación, totalmente meditación. ¿Continúo? Dice, este proceso de servicio a favor de la humanidad, al que se puede acceder fácil, concreta y positivamente, y con el cual se puede inteligentemente cooperar, constituye una de las claves maestras de desarrollo espiritual en la presente era de Acuario. Se trata, en realidad, de un proceso de vinculación con el gran secreto de la vida cósmica, que debe conducir a la liberación de la vida del ser humano aquí en la Tierra, por realización del arquetipo de perfección para el cual fue creado según el propósito de la divinidad. Gran secreto, proceso de vinculación, gran secreto de vida cósmica, que debe conducir a la liberación de la vida del ser humano aquí en la Tierra. ¿En qué consistiría esta liberación? Entiendo que básicamente en apartar la conciencia del mundo de los sentidos y muy especialmente del deseo. Comprender lo que significa el deseo, la satisfacción del deseo y revertir este proceso en una aspiración, pero básicamente en voluntad al bien, pasando la primera etapa, por supuesto, de cambio como buena voluntad o amor en acción. ¿Continúo? Dice, los mantras enunciados en dicho artículo, dice Vicente, son aportaciones directas de la jerarquía para la humanidad en esta nueva era de relaciones humanas y constituyen un gran poder invocativo que todo hombre o mujer inteligente y de buena voluntad pueden utilizar libremente para un mejoramiento de las condiciones individuales y sociales de la humanidad. A igual que en un remoto pasado, se caracterizan por el estigma kármico de las enfermedades físicas, el desequilibrio emocional y la falta de visión mental. Los mantras enunciados en dicho artículo, dice Vicente, son aportaciones directas de la jerarquía para la humanidad en esta nueva era de Acuario, de relaciones humanas, y constituye un gran poder invocativo que todo hombre o mujer inteligente y de buena voluntad puede utilizar libremente para un mejoramiento de las condiciones individuales y sociales de la humanidad. Bien, él habla de seres humanos de buena voluntad inteligentes. Ojo, que aquí está la clave, ¿eh? La luz, el intelecto, es la clave del uso correcto o incorrecto de la gran invocación. Yo he conocido gente que la recita como el Padre Nuestro, desde el punto de luz que tararí, 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 tararí. Eso no es recitar un mantra, ¿eh? Eso es lo que hemos aprendido mal de la Iglesia Católica, los que venimos de la misma, ¿eh? No sé las demás religiones cómo lo llevarán, pero yo sé cómo se rezaba y francamente no era, y eso que el sacerdote lo hacía bien, lo hacía de forma pausada, impostaba la voz, se concentraba, pero el pueblo no. El pueblo estaba pensando en otra cosa, en lo que voy a comer, en la ropa que llevo y cómo van vestidos los demás, porque esto lo ridiculizaba un poco Edith Peter cuando decía en lo que veía en las misas, como evidente que era, la gente iba a la iglesia, a que todo el mundo los viera, ¿no? Bueno, no hay que leerse Edith Peter ni leer sus obras para darse cuenta que los que venimos de pueblos esa experiencia la hemos tenido con la famosa misa de 12 los domingos. Por tanto, no hay que contar mucho más.
Dice, posteriormente, y como complementos de ese artículo de base, fueron insertados otros 3 bajo los siguientes títulos: los devas y la actividad de servicio, Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, e ideas acerca de la meditación. El primero, los devas y la actividad de servicio, el primero es una continuación de actividad de servicio y el segundo una explicación esotérica acerca de las 3 grandes corrientes de energía cósmica que la presión de los tiempos y la angustiosa demanda de la humanidad sitúa a nuestro alcance, permitiéndonos entrever, en una cierta medida, aquel misterio oculto definido como doctrina de los avatares, siendo cada uno de los 3 indescriptibles seres mencionados en dicho artículo puntos iluminados de recepción y proyección de dicha energía cósmica con destino a la Tierra. Hablamos del espíritu de la paz, del avatar de síntesis y ¿de quién más? Que la luz liberadora de Buda, ¿no? El amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la Tierra, ¿lo decíamos? Bien, pues estas entidades, de las cuales uno de ellos pertenece a la cadena terrestre, Buda, que representa el aspecto manásico, un Buda de séptima iniciación, prácticamente una mónada casi pura, evidentemente tenemos un referente muy cercano y al mismo tiempo muy lejano, porque el mensaje de luz que explicó el Buda, creo que no estamos en condiciones de evocarlo todavía, la gran mayoría de la humanidad. Y hablar del espíritu de la paz, de esa capacidad que el segundo rayo tiene, no de esa paz emocional que todo el mundo anhela cuando uno está en el sendero de tranquilizar el plexo, de que le da miedo, por ejemplo, el enfrentamiento porque va en detrimento de su estabilidad psíquica, sino esa paz basada en el cumplimiento del propósito divino. Y si hablamos del avatar de síntesis, estamos hablando de una energía de primer rayo que su objetivo es ni más ni menos cumplir el propósito divino. ¿Cómo lo hemos conseguido en nosotros? Todavía no. El cumplimiento del propósito divino nos ha llevado a la actual fase evolutiva, a la comprensión particular que tenemos, por ejemplo, del mantra de la gran invocación y del trabajo creador de estos 3 avatares. El triángulo mágico famoso. No olvidemos que este planeta está intervenido, ¿en qué sentido? A ver, pues que gracias al triángulo mágico, ese Cristo puede recibir unas energías que benefician a la jerarquía. Porque Shambhala tiene su papel predominante. Claro que lo hace. Está ahí. Pero la comunicación corresponde a esas energías que vienen, que básicamente es el logo solar el que está detrás de esas 3 entidades, realmente vienen para la Tierra. Y si no estuviera establecido ese triángulo mágico, realmente el Cristo, como jefe de la jerarquía, no las podría percibir y trasladarla a la jerarquía, a las ramas, al nuevo grupo de servidores del mundo, a los seres humanos de buena voluntad de cualquier parte del mundo y precisamente a los 5 centros planetarios de distribución. Ahí está la clave del misterio. Pero ojo que esto tiene una correspondencia con el aspecto luz, amor y voluntad que tenemos nosotros, como almas y como mónadas. Digo como almas porque es lo que más cercanamente respondemos. ¿Continúo? Seguimos en la sesión 57 y capítulo 13. Dice, con respecto al artículo acerca de ideas acerca de la meditación, se trata de enjuiciar diferentes técnicas y expresiones desde el ángulo de vista del servicio creador, como un verdadero dharma yoga o deber humano, para cualquier persona inteligente y de buena voluntad. Dice, en una de las páginas del libro de los iniciados, al cual hacemos constantes referencias, se puede leer esta curiosa y al propio tiempo afirmativa sentencia. El servicio es un instinto natural del alma. Esto lo hemos aprendido en algún estudio de los trabajos del recopilatorio del alma, la cualidad de la vida. El servicio es un instinto natural del alma, cuando se está manifestando en la personalidad. Habida cuenta de que todo ejercicio o técnica de meditación lleva implícita una bien definida meta de perfección que solo el alma posee. Se puede deducir lógicamente que aún en sus incipientes y más primarias fases, la técnica meditativa constituye un acto de cooperación y de servicio
de acuerdo con las leyes y principios que rigen el desarrollo espiritual de la raza humana. El servicio es un instinto natural del alma. Podemos observar aquí así que el servicio menor prestado a la sociedad humana por las personas que meditan con la intención puesta solo en sus intereses inmediatos y el servicio mayor ejercido por aquellas otras que meditan con pleno conocimiento de causa y con la visión orientada hacia el interés colectivo de la humanidad, señalan verdaderamente y sin lugar a dudas el lugar exacto que ambos tipos de personas ocupan dentro de la evolución espiritual o de aquellos que místicamente denominamos el sendero o en otras palabras, el grado de acercamiento al instinto natural de servicio de sus almas. ¿Veis la diferencia? No es lo mismo una meditación, un acto de servicio para engordar mi conciencia, mi ego, para quitarme los problemas que tengo, que no aquella otra que busca el bien de los demás y no el mío. Mientras no antepongamos el bien del grupo al propio, no estaremos meditando en la línea correcta. Ya nos podemos poner música, tambores, inciensos y campanitas, pero mientras no cambiemos el objetivo de nuestra atención, de nuestra meditación, no vamos a ninguna parte. Primero son los demás, que no tienen forma, no tienen forma ni apariencia. Los demás, el grupo, el planeta Tierra que siempre ponemos delante en la meditación. ¿Por qué? Porque es nuestra casa, no hay otro planeta. No podemos creer esas bobadas que salen cada 2 por 3 en televisión. Se ha descubierto un planeta a 11 millones de años luz, pero vamos a ver. ¿En qué cabeza estamos? ¿Qué nivel de energía sagitariana tenemos, de escapismo, para creernos eso? Es que es increíble cómo la gente se deja engañar por estas informaciones, que son científicas, que son verdad, pero los científicos que las publican saben perfectamente que hoy por hoy es irrealizable eso. ¿Continúo? Dice, estamos persuadidos de que la atenta consideración de estos 4 artículos, convertidos en capítulos de este libro, conducirá el alma del lector por las fértiles avenidas de las cualidades, edades espirituales y que considerarán el aspecto de servicio o de Dharma Yoga como la consecuencia de un contacto realmente espiritual, que puede capacitarles para entrar con ritmo acelerado por las gloriosas sendas de la vida iniciática, como de costumbre, lenguaje muy, muy florido. Avenidas de las cualidades y edad, bueno, aquí cualificadas, cualidades, edades, aquí no está muy bien redactado. Bien, hemos llegado al final. Muchas gracias por vuestra atención. Nos volveremos a ver el próximo 6 de octubre a las 19:30 horas en Amigos de la India, si puede ser, si todo cambia, iniciando el curso 2020-2021. Venga, nos quedan 20 minutos de preguntas. Adelante con las preguntas, todas, ¿eh? Venga. ¿Qué? ¿No hablamos? Gloria, venga, que estás muy callada. ¿A mí? Uf, es que es un tema un poquito complicado. Pero bueno, empieza por lo primero que venga. A ver, estas energías que entran, el triángulo mágico, ¿no? Que podemos decir, el triángulo de las energías. Bueno, se van progresivamente canalizando, o sea, se van bajando a Shambhala, luego Shambhala a la jerarquía, hasta que van llegando al final al nuevo grupo de servidores, ¿no? Para expandirlos en la humanidad de manera más, ¿cómo decirlo? Lo más suave posible, ¿no? A ver, sí, lo que nos llega a nosotros... Así, sí, dime. Aún así, esto siempre provoca, vamos, cambios. Claro, es que la energía, claro, mira, un poco bruscos, ¿no? Hay que entender una cosa, una buena pregunta. Nosotros, es que si hemos visto el símbolo de la nueva era, veremos que hay 2 versiones. La de Vicente Beltrán, que lo pone un cuadrado,
pone un cuadrado que es el logos cósmico, está el cuadrado, el cuadrilátero donde el logos cósmico encarna, vemos una gran cruz blanca, esa es la cruz precisamente del logos cósmico, que realmente, ¿por qué se dice logos cósmico? Porque se le denomina aquel del cual nada puede decirse porque nada se sabe, para empezar. Vemos un disco solar grandísimo que es el logo solar, que es precisamente hace de Cristo cósmico igualmente, porque es la revelación del segundo aspecto, porque esta es la línea que se manifiesta y siempre es el segundo aspecto, tanto revelador de conciencia. Y luego tenemos algo que no aparece en ese emblema y que Vicente fue el único que lo puso. Vicente presentó un símbolo que aparece en los misterios de Shambhala, que es una maravillosa estrella de 9 puntas. 3 puntas arriba, 2 a la derecha, 2 a la izquierda y 2 abajo. 9. Y dentro de esa estrella metió el triángulo mágico, metió a Buda, metió el espíritu de la paz, el avatar de síntesis, metió la estrella de 5 puntas que representa la jerarquía y la cruz de brazos iguales que representa al Cristo. Claro, en el otro, en el de Foster Bailey, esto no venía. Y en el símbolo de nueva era que él hace, que aparece en alguno de sus libros, no aparece la estrella de 9 puntas. Claro, la estrella de 9 puntas es una referencia clara, iniciática, hacia el trabajo que tenemos de acercarnos a la jerarquía y a quien está al frente inspirando a la jerarquía. Los humanos. ¿Qué pasa? Nosotros estamos invocando. Claro que se invoca. Nosotros acercarnos a Shambhala hay un camino. Y el camino es a través del aspecto hijo, el segundo rayo, aspecto de la enseñanza sobre la jerarquía espiritual. Sin embargo, hay un tema que se olvida. Por ejemplo, el primer rayo fue invocado en el siglo XX por ciertos grupos. Uno de ellos lo conocemos muy bien, es el tema de los nazis cuando invocan el aspecto destructor del primer rayo directamente a Shambhala. Captan como magos negros que eran este aspecto destructor, por eso ellos no pudieron construir nada, solamente destruyeron, porque la dinámica de la energía del primer rayo, al carecer de un segundo práctico, un tercero inteligente para construir algo nuevo, eso no lo hicieron, se quedó ahí, hicieron muchísimo daño, y generaron mucho el karma. Y luego en el campo de la enseñanza esotérica hay un pequeño avatar, un conocido, un filósofo oriental, muy respetado en todo el mundo, solamente en el mundo de la teosofía, el esoterismo, pero no dentro de la filosofía ortodoxa, que fue Jiddu Krishnamurti. Este fue el primero, porque soy Vicente, que lo conocí personalmente, le llamó pequeño avatar acuariano. ¿Por qué? Pues porque fue el primero que respondió directamente a Shambhala sin pasar por la jerarquía. ¿Qué significa esto? Pues que el mensaje de Krishnamurti en este caso, y eso tiene que ver con esas entidades, con el poder de la invocación, se atrajo a una conciencia avanzada que pudo en un momento determinado contactar con el aspecto más superior, con su propia mónada, su propio tríada espiritual, y a partir de ahí empezó su ministerio público. Y fijaos que se comportó como un iniciado elevado. Él no escribió nada, él tenía grandes periodos de silencio, solamente la autobiografía y el famoso librito a los pies del maestro que le dictaron, etcétera, etcétera, como cuenta, ¿no? Pero tened en cuenta que cuando tenemos un avatar, alguien que realmente está en la luz, por decirlo de alguna manera humana, que está respondiendo a esas energías acuarianas, tenemos a alguien que es un referente. Y tiene la particularidad muy curiosa, los libros de Krishnamurti, los diálogos estos. Lees uno, eso el filósofo Huxley se lo refirió un día, lees un libro de Krishnamurti y los lees todos. ¿Pero por qué? Porque lo que cuenta es exactamente el mismo mensaje con diferentes palabras. ¿Y por qué tanto insistir en el mismo mensaje? Porque el problema de la humanidad y el problema de la invocación y de los avatares es que nosotros, que debemos recoger ese mensaje, mientras no cambiemos radicalmente, va a ser difícil que esos mensajes hagan un cambio efectivo en nuestra conciencia. Es como la gran invocación. No la podemos invocar, utilizar, teniendo la conciencia focalizada en el plexo solar. No, como mínimo el entrecejo. Si estamos ahí, estamos dominando la personalidad y estamos invocando una fuerza que vendrá. ¿Con qué consecuencias? Pues mira, cuando uno invoca debe ser considerado un valiente, porque aquí hemos leído pedid y se os dará, invocad básicamente, ¿no? Bien, hay una cosa muy importante, ¿no? Ojo con lo que pides, porque te lo van a dar, ¿eh?
Yo os he relatado a veces en privado y en público unas cuantas anécdotas que me sucedieron en su momento por invocar, por pedir para hacer grupos, etcétera, etcétera. Pues resulta que lo que me vino era un grupo, pero no era lo que yo quería, claro. ¿Cómo me iban a dar un grupo de un nivel similar al mío o superior cuando yo tenía que aprender a lidiar con diferentes conciencias en ese grupo, con diferentes grados de orientación, con diferentes grados de desarrollo intelectual? Claro, a mí se me puso delante que, pues un abanico de posibilidades donde había gente, un caso concreto, que apenas ni sabía leer ni escribir, pero bueno, se desenvolvía en la vida. ¿Cómo le vas a enseñar a esta persona lo que significa la gran invocación cuando eso ni le va ni le viene? Sin embargo, estaba allí. Y como estaba allí, pues te tienes que reinventar. Y quien dice esto, pues otra persona con problemas mentales, que de esto ya algunos ya sabéis que hemos tenido gente con problemas de personalidad bastante serios en los grupos. ¿Y por qué acuden? Pues acuden porque probablemente el responsable del grupo, que era un servidor, tenía algo que aprender. Abrir el corazón, abrir la mente y aceptar a todo el mundo. Claro, mi sol está en Acuario, me preguntaba yo, claro, mi sol está en Acuario, ¿qué me traen? Pues me traen todo aquello que mi personalidad no quiere, pero es lo que como alma necesito para evolucionar. ¿Qué le pasa a la humanidad? Que la humanidad pide. Pues ojo lo que pides, pedid y se os dará. Sí, sí que te lo van a dar. ¿Estás preparado para recibir la otra parte del regalo? Porque te van a dar luz y resulta que por atrás hay un cumplimiento estricto del deber. ¿Cómo? Bueno, la pandemia actual que tenemos. Nos hemos engolfado en la vida de ¿qué? De la tecnificación, ¿verdad? Y resulta que se nos está yendo el referente del servicio, del trabajo, de la reflexión abnegada en todo el mundo, las personas mayores, caramba. ¿No será que pretenden una humanidad, una juventud, 40, 30, 20, 15 años sin referentes del pasado? ¿Para qué? ¿Para manipularlos más? Porque yo entiendo que si se desaparece esta clase, que tienen de los 45, 50 hacia los 70 para arriba, lo que quieren es hacer ver a la gente que siempre vas a ser joven, desde el punto de vista físico, no de la conciencia. Claro, tú quitas una experiencia a la humanidad. Y el afán de pedir de forma egoísta hace que los señores del karma nos pongan en la tesitura de reconocer nuestro propio error. Y además, fijaos de qué manera más estúpida, más cruel, han eliminado a las personas que ya no se valen por sí mismos. ¿Verdad que tenemos la manía del usar y tirar? Tenemos la obsesión de comprar cosas y gastar y tirarlas enseguida. Pues con las personas humanas están haciendo lo mismo. Ojo que nos lo harán a nosotros si no cambiamos. No nos damos cuenta, la gente dice lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. Lo nuevo es un absurdo. Lo nuevo es la conciencia manifestándose, no las formas. No sé si te he respondido de una forma abstracta, en lugar de pormenorizar. Sí. Y tenía otra pregunta también. Dime. Por ejemplo, estas conciencias acuarianas, bueno, no sé si también tiene relación con el aspecto astrológico o no. Pueden ser conciencias acuarianas y no tener el nada sol que en ver. Acuario. Sí, Claro. No tiene nada que ver esto. Claro. O sea, se centran principalmente en el servicio, claro. No por tener el intelecto muy desarrollado o estar en grupos esotéricos donde se centran más en el estudio y sí, a lo mejor todos los mantras se recitan y tal, pero tiene que tener incorporado este servicio, ¿no? Como fundamental. Sí. No sé si... Es decir, hay internamente, cuando uno vive en serena expectación o en profundo silencio, como a plena atención, como indicaba Krishnamurti, por ejemplo, o Vicente, uno está invocando. La gente lo que no sabe o no quiere reconocer muchas veces es que el silencio es una actitud invocativa de la conciencia, de la personalidad en este caso también, a nivel pragmático. ¿Por qué? Porque el silencio de la mente, es decir, tener la mente en silencio, lo que hace es que se abra la puerta del antakarana, ese que nos comunica con la parte más elevada, y realmente aflore algo. Claro, si no queremos conseguir el silencio, lo que estamos invocando, ¿qué es? Una locura. Si pedimos desde el punto de vista del plexo, podemos muy bien cuáles son las consecuencias. Mirad, una pregunta. ¿Por qué no nos preguntamos más detenidamente por qué en todos los países han habido tantísimas guerras donde la religión ha desempeñado un papel tan preponderante? Tuvieron guerras los budistas. Acordaos que el emperador Asoka, mediante la espada, es decir, de la lucha, no del discernimiento, impuso el culto, la religión budista.
pues no pudo acabar con el hinduismo. De hecho, la idea del budismo era acabar ni más ni menos con el tema de las castas. Y no hubo manera de poderlo hacer, porque tal y como entró, desapareció. De hecho, en India prácticamente desapareció el budismo. ¿Por qué? Bueno, pues porque el culto politeísta del hinduismo, pues como raza atlante, tenía un atractivo mucho mayor. Claro, como tiene ese atractivo mayor, se manifestó en otros países del entorno, como por ejemplo Camboya, Vietnam, Birmania, Tailandia, Nepal, Laos. Allí sí que existe. En China también, en Japón se le llama de otra manera, pero en el fondo es el budismo. El Zen es el budismo en japonés, allí en esa parte del mundo. Por tanto, entendamos que si se utilizó la plegaria y la invocación para conseguir algo, ¿qué pasó al final? Pues que acabamos evocando lo que llevábamos dentro. Expulsamos la parte oscura. ¿Y cómo lo hicimos? Matándonos. Por ejemplo, nuestro querido país, España, digo querido país en sentido positivo porque lo escogimos para encarnar, vamos a ver clarísimamente. Tanto ir a misa y tanto rezar y tanto pedir y pedir, ¿para qué nos ha servido a lo largo de la historia? Para matarnos, porque empezamos echando a unos, echando a los otros, y no tuvimos bastante que nos fuimos a otra parte del mundo a hacer exactamente lo mismo. Eso es invocar y luego después no ser responsable con la evocación. Es más, yo creo, sinceramente, que no es tanto el espíritu sagitariano español de los viajes, aquello sabéis que en la casa 9, los viajes, ¿no? Viajes Sagitario, venga, va, donde sea la flecha, mira, me voy, como no me entiendo muy bien, me voy a otra parte del mundo a arreglar los problemas de los demás. Bien, ¿no será que de tanto invocar nos hemos lanzado como un proyectil por diferentes partes del mundo, pero ¿para qué? Para no hacer nada, ¿no? Práctico. ¿Por qué lo digo? Porque resulta que tuvimos la manía, la osadía de ir a otra parte del mundo a difundir el cristianismo, la Iglesia Católica en este caso, el catolicismo, y resulta que no lo aplicamos nunca en nuestro país, las virtudes del Evangelio. Y dices, pero vamos a ver, ¿qué nos ha pasado? Pues nos ha pasado que de tanto invocar hemos perdido el carácter pragmático de la invocación. Cuando uno invoca, su actividad diaria debe ir a la par. No puede haber barrera ni brecha entre lo que uno invoca y lo que uno evoca, lo que uno es en realidad. ¿Y realmente creéis que lo que la gente que tantos golpes de pecho se ha dado en las iglesias, si tenéis memoria de cuando éramos más pequeños, aquí iban a la iglesia, ay Señor, Señor y Señor, y luego se comportaban como seres normales? ¿De qué sirve hacer eso? Para nada. Por eso hemos pagado el karma que nos hemos pagado, que hemos pagado siempre. Mucha iglesia, mucho templo, y en la última guerra civil nos matamos, pero es que en el siglo XIX tuvimos 3 guerras civiles también, las guerras carlistas, y luego tuvimos el tema de ETA, como si fuera la otra guerra carlista más. Pero vamos a ver, ¿pero qué nos ha pasado? Pues nos ha pasado de que tanto invocar hemos perdido el carácter práctico. Aplícatelo a ti, aplícatelo a tu grupo, a tu familia, a tu país, no, a los demás. Un problema. No sé si te he respondido, ¿eh? Elena, ¿preguntas? Sí, Quedan bueno, minutos. perdón, Dime. Jesús. Entonces, el carácter invocativo tiene sus efectos positivos y también negativos en este caso, ¿no? Es decir, Invocar, yo invoco, pero sin conciencia. Si invocas y no tienes... Te he contado la anécdota que me sucedió. Yo quería tener un grupo, y lo tuve, claro, y me encontré con lo que me encontré. Digo, caramba, pero ¿por qué me ha pasado un castigo? ¿Qué le he hecho? ¿Un castigo? Fue la oportunidad que me dijeron, acepta a la gente como es, no como a ti te gustaría. Esto es como la idea que tiene uno del maestro, que si es así o es asado. Yo os he explicado ya las cosas que me han sucedido en esta vida, con diferentes instructores que en diferentes momentos de mi vida han tenido la grandísima oportunidad, ahora lo digo abiertamente, de que me dijeran, por ahí se va a Roma y no por aquella parte. Y lo tengo que decir abiertamente, porque me habréis oído muchas cosas explicar, pero prácticamente no os he contado ni el 10% de lo que me ha sucedido. Pues mira por dónde yo me esperaba, alguna vez, porque lo había leído, que el maestro iba a ser así o asao o que no sé qué. Mira por dónde tuve la oportunidad de ver cosas en diferentes lugares de Barcelona, que me dijeron, no hijo, no, por ahí no va el tema, ¿eh? Quítate ese velo de encima, que lo vas a ver. Y sí, cuando me quité el velo de encima, pues bueno, resulta que lo tenía en la mesa de al lado tomando un café. En fin, no puedo decir más, pero de estas experiencias aquí un servidor ha tenido muchas, y es para darnos cuenta que esa imaginación asociada a la invocación es bastante perniciosa. Tengamos los pies en tierra, invoquemos cada día la luz, el amor y el poder, pero que sepamos que somos nosotros
los que vamos a manifestar la luz, el amor y la voluntad al bien, no que va a venir Dios y sus ángeles, no, 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 somos los humanos, ¿eh? Ahí es donde fallan las religiones y falla una gran parte de los seguidores, fallan en este caso, de seguidores del esoterismo. Hay un exceso de teoría y decimos que no, que lo haga otro, no, tengo que hacerlo yo, como el servicio, que sirvan los demás, no, no, uno sirve de forma desinteresada y anónima. No para que le pongan en el tablón de anuncios, mira, fulanito ha dado tanto, tantas horas a la comunidad. Sabéis que hay una forma de la probation esta sueca, que cuando hay una falta leve, en lugar de mandarte a la cárcel, te hacen una prueba, ser horas a la comunidad, ¿no? Cada vez está más extendida esta práctica en todo el mundo, pero no para los presos, sino ciudadanos que tienen unas horas o se jubilan y dedican a... Eso es amor, eso es evocar lo que se invocó en la juventud. ¿Me explico? Elena, Gloria, no preguntas nada. Milagros, que acabamos el curso, hasta octubre nada, y con un libro nuevo. ¿No? Estamos calladitas. ¿Y tú, Milagros? Es que tampoco sé qué decir. La verdad que el libro ha sido muy interesante. Hemos estado bastante tiempo con él y ha sido muy interesante, la verdad es que el libro es una mina de oro. Sí, sí, una mina de oro. Dime, Gloria, dime, venga. No, venga. Es que ya me has respuesto la pregunta. Quería preguntar al principio. Anda caramba, te adiviné el pensamiento. Si había una respuesta directa entre la invocación y la evocación. Ya más o menos me has respuesto. Sí, pero sí. Entonces queda claro que si lo que tú invocas no lo evocas, esa invocación de alguna forma no tiene, es que no tiene respuesta. Es magia negra. Es magia negra. Te lo si digo tú estás pidiendo luz, si pides luz y no evocas luz, no estás haciendo nada. No, te estás convirtiendo en mago negro. Los mantras de que utiliza la humanidad han servido para generar magos negros. ¿Por qué lo digo? Porque la primera fase de la evolución es encaminarse al mundo de la materia. Esos mantras hicieron que construyéramos grandes templos pensando que haciendo un trabajo tan complejo y tan bello y tan hermoso, Dios estaría contento. A ver, que lo que quiere ver es dentro de ti, pero como no lo veo, me construyo un templo. Es como aquí en Barcelona hacer la Sagrada Familia. 180 metros de altura la torre, pues muy bien. Pero con eso la gente va a ser más cristiana, va a tener más amor, pregunto, Como obra, ahí está. Pero a mí que no me lo vendan como espiritualidad, porque por ahí no paso, No. Hay que ser más crítico en este sentido, A lo mejor es más espiritual un buen hospital, una buena universidad, un buen sistema de aguas residuales, de reciclaje de basura, que no construir un templo, porque no toca. Estamos en Acuario, eso fue Piscis. Pero si están vacíos todos, de todo el mundo, va muy poca gente. Algo indica que las cosas están cambiando. Por tanto, seamos prácticos. Apostemos por las correctas relaciones humanas. Mirad, se puede manipular a la gente con ideologías, con religiones, con políticas nefastas y sobre todo dándoles mantras también. ¿Por qué lo digo? ¿Cuánta gente no ha sido víctima de su propio mantra, no? Ese de yo soy, yo tengo no sé qué, yo puedo, yo val. Bueno, tú puedes repetir cada día que eres un hijo de Dios, pero como no te pongas a demostrarlo, no eres hijo de Dios. No sé si me explico. Sí. ¿O sí? ¿Elena? ¿Quieres decir algo ya por último que cerramos? Sí, mira, yo una cosa. Dime. Maravilloso mantra solar que cada día... Sí, cuidado el ruido que se perdón. Que dice el libro que tiene poder de pensar y capacidad de amar, ¿no? Claro. Yo lo que pregunto, esta invocación que hacemos nos va acercando al trabajo que tenemos que hacer con el mundo angélico. Claro, nos va puliendo. Este mantra lo dieron para que la humanidad empezara a ser sensible a la presencia de Sirio, así de claro. ¿Por qué? Pues porque el trabajo es la logia de Sirio, de la cual nosotros somos subsidiarios, es decir, la logia blanca de la humanidad depende de la logia, de hecho es la logia solar, depende de la de Sirio.
y esta depende de otro y así sucesivamente. Esa es la cadena que hay, jerárquica. Lo que a nosotros nos interesa es darnos cuenta que tenemos el potencial dentro. Y en la medida que la invocación sirve para evocar nuestro potencial, quiere decir, si lo hacemos mínimamente bien, que estamos cambiando el entorno en el cual nos desenvolvemos. Esto es como el escapismo de que vendrá Cristo y solucionará los problemas del mundo. Bueno, pues vino una vez y lo único que nos dijo algo maravilloso. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Que se sepa, hay un glorioso porcentaje muy pequeño de la humanidad que ha aplicado la medicina esta, la receta. El resto, pues como que tengo miedo, que lo haga otro, que no sé qué. No. Si realmente tenemos el santo valor de pedirle a Alá, a Vishnu, a Yahvé, a Dios, o que el nombre que tenga en cualquier parte del mundo, que sepamos que tenemos la obligación total de eso que hemos pedido, antes de que nos llegue, ponerlo en práctica nosotros. ¿Qué querrá decir? Que yo voy a pedir, pero al mismo tiempo voy con las manos dispuestas a dar lo poco que tengo. Yo recomendaría, a ver, lo ideal sería que fuéramos en silencio, pero como la gente no puede vivir el silencio, hay que utilizar un mantra, una plegaria, porque así sabes que mantenemos a la gente concentrada y hay un tipo de devas que responden a las invocaciones. Pero claro, los devas cristianos han dado lo que tenían que dar, ya no pueden más. Deben venir devas acuarianos que son bastante refractarios a la energía anterior. Ahí está la lucha que hay en todo el mundo ahora. Entre lo nuevo que quiere entrar y lo viejo que no se quiere ir. Sí. A ver, el simbolismo del año pasado, el lunes santo, el día de la luna, que se quemó Notre Dame en París, pues a ver, nos debe dar una idea clarísimamente por dónde vamos. Además, el culto, el templo de Isis se quema el día de la luna. Pero si no entraba nadie, ¿por qué se ha quemado esto? Bueno, ha sido un fortuito. Ojo, Semana Santa, la ciudad de la luz, París, pierde su emblema, uno de sus emblemas junto a la Torre Eiffel, la catedral. Caramba, ¿y por qué? Porque es un aviso a navegantes. Bien, lo dejamos aquí. Bueno, gracias a ti, gracias que la a luz, Vicente. el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Pues sí, yo doy las gracias al maestro que conocimos en la tierra o conocieron físicamente. Yo no físicamente no lo conocí, pero internamente lo conocía ya, conocido con el nombre de Vicente Beltrán Anglada. Y para mí, ¿por qué digo que es un maestro? Pues mira, creo que lo digo con conocimiento de causa, pero no voy a explicar más. Ya he hablado mucho. Bueno, que tengáis un magnífico verano. En la semana que viene iniciamos el curso de julio y de septiembre, que va a consistir con la continuación del estudio de la jerarquía, los ángeles solares y la humanidad. Y a las 7:30 trabajaremos el tema de telepatía y vehículo etérico del maestro tibetano. Son dos grandes monumentos que necesitamos conocer, sobre todo telepatía. Bueno, la obra de Vicente la verdad es que engancha. Es un relato muy ameno de cómo funcionan los ángeles solares, la jerarquía y la humanidad. Y el trabajo redentor que tenemos los humanos. Mira, nada mejor dicho la pregunta vuestra sobre el tema. Y luego en octubre iniciaremos el estudio, aparte del alma y la cualidad de la vida, que ya llevamos 5 años largos con el estudio, y cada día me parece más revelador, es curioso esto, cada día más revelador, iniciaremos el estudio de magia organizada planetaria, otro de los monumentos de Vicente. Prácticamente el último libro que escribió, porque el que apareció, el diario secreto de un discípulo, apareció ya 20 años después de haber fallecido él, bueno, incluso después de fallecer Leonor, ¿no? Pues esto es lo que hay, que paséis un buen verano y que el cumplimiento del propósito divino sea la norma de este día y de todos los días de nuestra vida. Que así sea. Que así sea, Jesús. Gracias.